sobre uno de los órganos más importantes de la economía, si bien todos los órganos son importantes en la economía. Este tiene una fundamental importancia a la hora de la digestión de los alimentos y además de la regulación de los niveles de ciertos macronutrientes, en los cuales destaca básicamente en los glúcidos, ¿ok? En sangre. Entonces, vamos a centrarnos en hablar un chiquitito del páncreas, que es un órgano que llama la atención desde el comienzo por su nombre, ya que la palabra o el prefijo griego pan significa todo, y creas significa carne. Entonces, este órgano que parece justamente por su forma, tiene una forma así, parece un bifecito, y razón por la cual parece un órgano carnoso en su totalidad, es la característica principal por la cual, fíjense, este órgano adopta su nombre denominado de esta manera como páncreas. Que recordemos que es un órgano que se encuentra retroperitonealmente dispuesto, es un órgano que se encuentra principalmente retroperitoneal en la mayor parte de sus porciones, ubicado de una manera particular en el espacio que estaría ocupado por los cuadrantes del epigastrio, bien en lo profundo del epigastrio y bien en lo profundo del hipocondrio izquierdo, básicamente. Obviamente que si nosotros abrimos la pared abdominal anterolateral, nosotros no le vamos a encontrar de buenas a primeras al páncreas, porque este órgano, como ustedes ya sabrán, se encuentra en el retroperitoneo. Fíjense de que llama la atención, aparte de que parece un órgano como un pedazo de carne, un órgano carnoso, básicamente, de ahí su nombre, llama la atención de que en el vivo, fíjense, el parénquima del órgano tiene una coloración diferente a lo que nosotros vamos a ver en el cadáver, ya que en el cadáver tiene una coloración más amarillenta, pero en el vivo tiene una coloración mucho más blanco-rosácea, debido a lo que vamos a ver, que tiene una rica irrigación, básicamente. Entonces, esa coloración le da una coloración rosadita característica, y que nosotros al tacto, al órgano, este órgano no es que se deshace al tacto, no es friable, como por ejemplo nosotros podíamos encontrar con relación a el bazo, el cual es un órgano bastante delicado, porque inclusive al tacto puede deshacerse, no es friable, sino que tiene una consistencia bastante importante, consistente el órgano al tacto, básicamente. Fíjense que en esa ubicación retroperitoneal llama la atención cómo se encuentra en una posición anterior en primer lugar, a los grandes vasos que se encuentran a nivel de la línea media, y se encuentra anterior a órganos como por ejemplo el riñón izquierdo, y también a esta glándula que se encuentra por encima del riñón izquierdo, que es la glándula suprarrenal izquierda, que es una de las glándulas sin las cuales no podría existir la vida, ¿ok? Entonces, anteriores a los grandes vasos del retroperitoneo, anterior a la columna vertebral y anterior a órganos como por ejemplo el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda, es que nosotros le podemos encontrar a este órgano, que debido a estas relaciones que tiene, fíjense que no forma en su superficie una superficie aplanada, sino que el órgano se encuentra distribuido especialmente de una forma así muy especial, porque nosotros vemos de que el órgano no es plano, sino que describe en el espacio una
convexidad hacia atrás en este punto y una convexidad hacia adelante en este punto y una convexidad hacia atrás en este punto, ya que nosotros vemos de que la concavidad posterior en este punto del órgano abraza a los grandes vasos retroperitoneales como la aorta abdominal descendente y a este vaso venoso importante que está llevando la sangre de la parte inferior del cuerpo hacia el corazón. Esta es la vena cava inferior, de tal manera que el órgano presenta una cara posterior cóncava hacia atrás a este nivel y presenta una cara anterior cóncava hacia adelante a este nivel que se adapta a la cara posterior de un órgano que se encuentra a este nivel, que es el estómago, básicamente. Entonces nosotros sabemos de que la cara posterior del estómago, que es convexa, se adapta a esta concavidad anterior en esta porción del órgano, que es un órgano que tiene aproximadamente 15 centímetros de largo, 15 centímetros de largo en promedio, 7 centímetros de altura en promedio en su porción más alta, que es aproximadamente a este nivel, y que tiene cerca de 3 centímetros de espesor. Entonces, 15 por 7 por 3, esas son básicamente las medidas del órgano de manera promedio, ¿ok? Y que nosotros podemos observar que no es que se encuentra horizontalmente o totalmente horizontal en su disposición, sino que presenta una disposición oblicua que va de abajo hacia arriba y de derecha hacia izquierda, es oblicua de abajo a arriba y de derecha a izquierda, de tal manera que esta sería la porción más inferior del órgano y esta sería la porción más superior. El órgano, fíjense, no tiene una forma determinada, pero se ha descrito al órgano como con una forma de martillo, en la cual esta porción voluminosa que se encuentra enmarcada por el duodeno es lo que nosotros denominamos la cabeza del órgano, seguido lateralmente por esta porción del órgano que tiene un gran volumen también, que le sigue en volumen en la cabeza y que es denominada cuerpo y que termina en una porción aguzada del órgano, que toca inclusive a un órgano que es el bazo a este nivel, ya que nosotros le denominamos la cola del órgano, ¿ok? Entonces, entre el cuerpo y la cabeza hay una porción estrecha característica que nosotros reconocemos como el cuello, una porción estrecha que es la que une la cabeza con el cuerpo del órgano, básicamente, del cual vamos a hablar enseguida. ¿Por qué es importante estudiar al órgano? Porque este órgano es una glándula de secreción interna y de secreción externa extremadamente importante. Glándula de secreción interna o glándula endocrina y glándula de secreción externa al mismo tiempo o glándula exócrina. Es decir, es una glándula de función mixta que cumple una función muy importante en el cuerpo humano, en su faceta endocrina y en su faceta exócrina. Entonces quisiera preguntarle un ratito a Emilio Mesa. Emilio, adelante por favor. Emilio, búscame la próxima quiero a viva voz que me responda, por favor. Emilio, ¿qué significa que una glándula sea de secreción, que una glándula sea exócrina, una glándula de secreción externa? ¿Qué significa glándula exócrina, básicamente?
Enrique Casco, ayúdale un poco, por favor. Enrique Alejandro Casco, ¿le puedes ayudar, por favor, al compañero? Necesito respuesta a viva voz. Necesito que todos tengan sus elementos de trabajo, como un micrófono, por favor. Profe, Sí, adelante. la glándula de secreción externa o exócrina es que vierte su contenido en cavidades, por ejemplo, un lumen o algo así, en el Claro, intestino, por ejemplo. Y claro. la de secreción, Básicamente, bueno, enmarcate en contestar la pregunta. Yo sé que sabes, pero más no significa mejor. Entonces, fíjate que si me comenzás a responder de manera amplia, yo también voy a comenzar a preguntarte de manera amplia. Entonces, es muy fácil, este, hay que atender muy bien, chicos, a la hora de las preguntas. Enmárquense de contestar solamente las preguntas que se les hace, ¿ok? Porque yo les puedo preguntar una cosa, les puedo preguntar cuáles son las ramas de una arteria y ustedes me pueden decir, ah, son 7 las ramas de una arteria. Entonces, seguramente yo le voy a decir, número uno, número dos, número tres, número cuatro. Y si no tenés asentada la memoria, en alguna vas a fallar. Ahora, si me contestás de una manera tal a que se responda básicamente mi pregunta, es mucho mejor siempre, ¿ok? Entonces, ciertamente, una glándula de secreción exócrina, una glándula exócrina o de secreción externa, es una glándula que vierte su contenido de secreción a la superficie del cuerpo, una cavidad, ¿verdad? Entonces, fíjense de que el tubo digestivo es una prolongación hacia adentro del cuerpo, básicamente, de la superficie del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, nosotros vemos de que esta glándula ¿eh? tiene una función exócrina, el cual nosotros vemos de que vierte su contenido a dónde, su contenido al duodeno mediante esa ampolla que ya habíamos visto y que se encuentra acá en la segunda porción del duodeno. Y ese contenido básicamente es de unas proteínas que tienen acción enzimática y que sirven para degradar elementos que vienen con el quimoácido del estómago. Ejemplo, ácidos grasos. Ejemplo, glúcidos. Ejemplo, péptidos o proteínas. Ejemplo, también ácidos nucleicos. Entonces, esas enzimas secretadas por la porción exócrina del páncreas sirven básicamente para romper ácidos grasos, péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, para que puedan ser fácilmente absorbidos ¿eh? a nivel de esta porción, que es la porción más absorbente del intestino delgado, que es el duodeno, chicos. Entonces, esa es la función exócrina que tiene el páncreas, la de generar unos jugos pancreáticos llenos de enzimas que funcionan, que son importantes para la digestión, es decir, generación de enzimas digestivas. Pero también nosotros vamos a ver que, fíjense, adentro del páncreas hay unas pequeñas islas, unos islotes de unas células encargadas de generar algunas sustancias de naturaleza hormonal que van y terminan ¿dónde? ¿Dónde terminan esas sustancias de naturaleza hormonal, básicamente? Y que por eso se dice que el páncreas también es una glándula de secreción endocrina o una glándula de secreción interna. En la sangre, profe.
Muy bien, en la sangre, a nivel del torrente sanguíneo, ¿ok? De la circulación, ¿ok? Por eso nosotros vemos de que este órgano, obviamente, que está muy bien vascularizado, presenta unos pequeños islotes de células que se denomina islotes de Langhans, y el cual hay poblaciones celulares como las células delta, las células beta, que tienen la función de secretar alguna sustancia de naturaleza hormonal, como las tres principales, que son la insulina, el glucagón y la somatostatina. Insulina, glucagón y la somatostatina, si bien se sabe de que dentro de estos islotes también se generan otras sustancias de naturaleza hormonal, local por lo menos, fíjense que la insulina y el glucagón son dos sustancias de naturaleza hormonal fundamentales para hacer que se mantengan dentro del cuerpo humano unos niveles fisiológicos promedio, unos rangos fisiológicos promedio de azúcares en la sangre, de la glucemia, lo que se denomina la glucosa en sangre, la glucemia, debido a que la glucosa es importante para las células del cuerpo como un sustrato energético fundamental, sobre todo para algunas células, como por ejemplo las neuronas, que obtienen prácticamente toda su energía a través de la glucosa. Entonces, al organismo le interesa muchísimo poder manejar rangos fisiológicos promedios de glucosa en sangre, y el órgano blanco, el sustrato de esta sustancia de naturaleza hormonal, básicamente es nuestro páncreas, ¿ok? Entonces la porción endocrina del páncreas a través de las células de los islotes de Langhans que se encuentran adentro del parénquima, generan principalmente insulina y glucagón, que son sustancias de naturaleza hormonal que tienen que ver con mantener dentro de rangos fisiológicos promedios la glucemia, básicamente. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros entendamos muy bien al órgano, entendamos muy bien la anatomía del órgano para poder explicarnos también la histología y poder explicarnos también la fisiología del órgano. Entonces, vamos a comenzar diciendo de que esta porción voluminosa del órgano, la porción más voluminosa del órgano que nosotros le conocemos como cabeza, es descrita como una porción cuadrilátera del órgano. Entonces, como es una porción cuadrilátera del órgano, va a tener un borde superior, un borde derecho, un borde izquierdo, un borde inferior y ángulos. Del ángulo superior derecho, ángulo superior, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, que llaman la atención. Va a tener dos caras, básicamente, porque es aplanada, son relativamente aplanadas las caras. Una cara que es anterior, que sería esta, y una cara que es posterior, que nosotros le vamos a ver acá. Esta sería la cara posterior, separadas ambas caras por este borde muy característico que nosotros vemos acá. Todo este borde que nosotros vemos acá, que se denomina el borde circunferencial, por el cual ustedes pueden estar viendo, está totalmente enmarcado por la relación íntima que tiene la cabeza del páncreas con lo que sería el duodeno, prácticamente en todas sus porciones, ¿ok? Entonces, lo que me llama la atención al ver la cara anterior es de que nosotros vemos que la cara anterior, en la cara anterior, nosotros vemos acá, y está cortado acá, vemos que la cara anterior presenta un pliegue de peritoneo que está cortado acá y que conforma una estructura,
una estructura que nosotros vemos acá y que es importante para nosotros. ¿Qué es lo que está cortado acá y lo que nosotros nos estamos viendo? Estamos viendo solamente la raíz de ese pliegue peritoneo. ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Qué es lo que está cortado acá? El mesocolon El mesocolón transverso. transverso. Muy bien, excelente. Entonces nosotros estamos viendo la raíz del mesocolon transverso y nosotros estamos viendo que este es, este es el pliegue peritoneal superior y el inferior del mesocolon transverso. Y nosotros vemos de que en la cara anterior presenta entonces el pliegue o la raíz está en relación con la raíz del mesocolon transverso. Entonces vemos que la cara anterior tiene una porción que se encuentra por debajo de ese mesocolon transverso y que es inframesocólica y que está en relación entonces con, acá le estamos viendo, esto sería el mesocolon transverso, que está cortado y también está en relación con el colon transverso, obviamente, y tiene una porción que es superior, que se denomina supramesocólica y que está siendo cubierta, fíjense, por la primera porción del duodeno y también por la cara inferior o visceral de ese órgano grande que es la mayor glándula del organismo y que nosotros le conocemos como el hígado a este nivel, ¿ok? Eso es lo que nosotros podemos observar a simple vista acá en la cara anterior. Si nosotros podemos observar o pudiésemos levantar el duodeno y observar la cara posterior del órgano, fíjense, la cara posterior de la cabeza llama la atención la presencia de qué cosa. ¿Alguien me puede decir qué es esto verde que está acá? No soy enfático. ¿Qué es eso, Aguilar? Ah, no, esas son las vías de la vesícula biliar, ¿verdad? Que desembocan en el Muy duodeno. bien. ¿Y cómo se llama esto? El Esa es la conducto ampolla colédoco, venosa. profe. A ver, Conducto colédoco. muy bien. Este es nuestro amigo el conducto colédoco, ¿verdad? Que nosotros dijimos que estaba trayendo, ¿qué cosa el conducto colédoco? ¿Qué es lo que estaba trayendo el conducto Bilis. colédoco? Muy bien, la bilis, ¿verdad, Erma? ¿Y a dónde se forma la bilis, Erma? La vesícula biliar. No, señora, no se forma en la vesícula biliar. En el hígado, doctor. Muy bien, Aguilar. Entonces vos ves de que el producto de secreción de esta glándula, que es el hígado, que es una glándula de secreción externa, es una glándula de secreción, es una glándula exócrina, es una sustancia que se denomina la bilis. ¿Para qué servía la bilis? Para degradar las grasas. A ver, un ratito, vamos a darle participación a la gente por un ratito. Irma, decime. Para degradar la sustancia, la grasa, profe. Más que, sí, para degradar significa descomponer enzimáticamente la grasa, por eso no me gusta un O para chiquitito, escindir pero en otras palabras y para absorber exactamente, mejor. exactamente. Entonces, esas gotas de grasa grande que vienen con los alimentos, ¿verdad? Desde el estómago por el quimo, se rompen para formar unas gotitas de grasa mucho más pequeñas sobre las cuales van a actuar las enzimas pancreáticas más fácilmente. Ya eso, a esta función es lo que se denomina, que vemos, esta función lo que vemos en los detergentes cuando limpiamos los platos grasientos, a esa función se le denomina emulsificación. Entonces, básicamente, las vías biliares, fíjense, están trayendo, fíjense, esa bilis desde el hígado. Y vamos a repasar un chiquitito porque tenemos que conocer ya esta porción de las vías biliares. Fíjense, la bilis viene del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del hígado por estas dos, por estos dos conductitos que son el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que se unen entre ellas trayendo la bilis ¿eh? para formar este conducto que forma parte ya de las vías biliares extrahepáticas, que es el conducto hepático común. El conducto hepático común.
que luego de un corto trayecto se está uniendo a este conducto que se llama el conducto cístico y que termina superiormente en la vesícula biliar. Conducto cístico se une con el conducto hepático común para formar este conducto que es justamente el conducto denominado conducto colédoco, que nosotros dijimos que se está uniendo, ratito, se está uniendo Con en la el clase conducto de pasada, Wilson, profe. asimismo con otro conducto que es el conducto pancreático principal para formar una porción dilatada ductal común que va a ir a desembocar justamente a este De nivel de la la segunda segunda porción del porción duodeno. del duodeno, sí, así mismo. Entonces, a esa porción dilatada, nosotros le conocíamos como, ¿cómo le conocíamos? Ampolla de váter. Muy bien, ampolla de váter, Candia, ese es el nombre histórico, y que váter no, se escribe como water solamente que con B corta, pero anatómicamente se denomina ampolla, eh, se denomina ampolla hepato, porque trae conducto desde el hígado, hepatopancreática. Esta es la ampolla hepatopancreática, que fíjense, tiene un aparato esfinteriano a este nivel, que se denomina esfínter hepatopancreático y que es conocido como el esfínter de Oddi, Oddi, como les escribo así, como el perro de Garfield, similar, el esfínter de Oddi, que fíjense, es un esfínter que se relaja básicamente por estímulo neurohumoral cuando los alimentos llegan al intestino delgado, llegan al duodeno. Entonces, mientras tanto, mientras no lleguen al duodeno, cuando llegan al duodeno, este esfínter se relaja y está derramando entonces ese contenido que viene del hígado trayendo bilis y está derramando el contenido de los jugos pancreáticos que están trayendo las enzimas digestivas a este nivel para que actúen sobre el alimento a este nivel, sobre ese quimo ácido que viene del estómago y que se favorezca la absorción a nivel de esta porción que es la porción más absorbente del intestino delgado, básicamente. Entonces, es importante lo que estamos viendo, gente. Súper importante es lo que estamos viendo. Entonces, fíjense en los momentos en donde no hay quimoácido dentro del duodeno, en los momentos interprandiales entre una comida y otra, ese esfínter, el esfínter de Oddi, el esfínter hepatopancreático, está cerrado. Entonces, la bilis que se va formando tiende a caer acá, pero como está cerrado, fíjense, la bilis parece como que refluye un chiquitito hacia arriba, va por el conducto cístico y comienza a acumularse dentro de la vesícula biliar. En la vesícula biliar, fíjense, se almacena bilis y se concentra la bilis. ¿Ok? De ahí la importancia de la vesícula biliar como un reservorio de bilis, no como un órgano formador de bilis. A las personas que se le quita la vesícula biliar, ¿eh? Siguen llegando bilis a el duodeno solamente que una menor cantidad. Porque nosotros sabemos que cuando el organismo necesita, cuando llega el quimo ácido a nivel del duodeno, y bueno, acá hay en las paredes de la vesícula biliar, hay unas fibras de músculo liso que se contraen para que el contenido de la vesícula se descargue y pueda llevar una gran cantidad de bilis para hacer su trabajo, esa bilis a este nivel. Entonces nosotros vemos, fíjense, repito cómo se forma la vía acá. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común, que se une con el conducto cístico para formar el conducto colédoco. Importante esta vía biliar.
extremadamente importante esta vía biliar. Vamos a ver una correlación anatomoclínica enseguida para que ustedes puedan comprender. Fíjense cómo el conducto colédoco llama la atención porque tiene una porción, ya que se encuentra acá por encima del paso del duodeno, tiene una porción supraduodenal, tiene una porción que pasa por detrás del duodeno retroduodenal, tiene una porción que va por la cara posterior de la cabeza, que estábamos viendo nosotros, una porción que nosotros denominamos retropancreática, acá le vemos a la porción retropancreática, y que penetra profundamente en el parénquima de la cabeza del páncreas para unirse con el conducto pancreático principal y formar esa ampolla o esa porción dilatada del conducto que se llama la ampolla pancreática o ampolla de Vater, que tiene un esfínter que se llama esfínter de Oddi y que perfora la pared medial de la segunda porción del duodeno, levantando la mucosa a ese nivel. Ya ese levantamiento de mucosa es lo que nosotros le conocemos como la papila duodenal mayor. Entonces, súper importante es lo que estamos viendo acá. Después vamos a hablar de la vascularización y cómo vemos una vascularización diferenciada a nivel de la cabeza. Ahora, nosotros vemos, además de lo que vemos en la cabeza, fíjense que el ángulo inferior y izquierdo de lo que sería la cabeza tiene una proyección de parénquima que parece un gancho y que le abraza a estos dos vasos por detrás. Entonces, mi pregunta básicamente va para Casco, Enrique. Otra oportunidad. Muy bien. Fabricio Llanes, Casco, decimos un poco, ¿qué vasos son estos, lo que vos ves acá? ¿Esta qué arteria es y esta qué vena es? Profe, ¿sería arteria celíaca? No. Muy bien, Enrique Casco. Estos son los vasos mesentéricos superiores. Esta es la vena, la arteria mesentérica superior, que es una arteria que está saliendo de la cara anterior de esta arteria, que es la aorta abdominal descendente por debajo del tronco celíaco, y esta es la vena mesentérica superior. Entre paréntesis, Yáñez, Fabricio Yáñez. Abrió un poco tu micrófono, Fabricio. Buen día, doctor. ¿Qué tal, Yáñez? Decime, Bien, ¿y tú? ¿qué tronco arterial es este que vos ves acá? No estoy en tu puntero. Acá está. Ya. ¿Cómo se llama? Ah, Profe, si Celíaco. ese es el tronco celíaco. sí, un ratito. Sí, Fabricio Yáñez. ¿Cómo El se celíaco, llama? bro. El Muy bien, tronco ahí ya celíaco. te están, ututulan de mensaje, todas las ayudas correspondientes. Gracias, Fabricio. Así no me sirve. Entonces, vamos a preguntarle un poco a Jazmín López. Jazmín. Hola, profe. Hola, Jazmín. Sin ayuda. Este es el tronco celíaco, ¿verdad? ¿Y Sí, cuáles eran las ramas del tronco celíaco? Esta rama que vos ves acá, ¿qué rama era? la gástrica izquierda, Muy bien, esta es la arteria gástrica izquierda, claro. Fíjate, va por la curvatura menor del estómago. Esta arteria que está acá, ¿qué era? la esplénica, La arteria esplénica. Y esta arteria que nosotros vemos acá, la, la hepática propia. no, no es la hepática propia. ¿Cómo, Es la cómo, hepática cómo? común. Y fíjate, acá en Sí, el punto donde sale esta arteria que es gastroduodenal. esa es la gastroduodenal. Ahí comienza la arteria hepática propiamente dicha, ¿viste? Que se va hacia el hígado, Sí. ¿ok? Entonces, ojito con eso, Jazmín. Entonces, esta arteria, ¿qué arteria era, Jazmín?
La mesentérica superior. Bueno, una arteria totalmente diferente. Muy bien, la arteria mesentérica. Entonces, nosotros vemos que gracias a mí, nosotros vemos que esta prolongación del ángulo inferior izquierdo de la cabeza del páncreas, que tiene una forma de gancho y que por eso se denomina el gancho del páncreas, o la apófisis unciforme del páncreas, porque unciforme significa gancho, abraza por detrás a estos dos vasos que nosotros vemos acá, ¿ok? Y se dirigen apuntando hasta lo que sería el borde medial de esta porción que es la cuarta porción del duodeno, que es la porción ascendente. Importante el gancho del páncreas, gente, importante el gancho del páncreas. Entonces, nosotros, eso es lo que nosotros podemos ver a nivel básicamente de la cabeza. Vamos a hablar enseguida de otras relaciones de la cabeza. Fíjense de que la siguiente porción del duodeno, el páncreas, es el cuerpo, que se encuentra conectado con la cabeza por esta porción estrecha y muy estrecha de el órgano, debido a que nosotros vemos que en el borde superior y el borde inferior del órgano acá se encuentran escotados, básicamente superiormente escotado por la primera porción del duodeno y abajo escotado principalmente por esta vena que es la vena mesentérica superior. Y además, debido a que por acá está pasando la vena mesentérica superior, el espesor del órgano acá es mucho más estrecho que el resto del órgano. Tiene cerca de 2 centímetros de espesor nomás, razón por la cual si acá está escotado y acá está escotado y encima por detrás está pasando esta vena que está haciendo que el espesor sea menor, esta porción del órgano es bastante estrecha, razón por la cual a esta porción se le denomina el cuello del órgano, ¿ok? Entonces, el cuello del órgano. Llama la atención de que en el cuello, fíjese, presenta una escotadura superior, que tiene relación con la primera porción del duodeno y una escotadura inferior que tiene relación con la vena denominada vena esplénica, pero llama la atención como a nivel del cuello nosotros vemos, perdón, la vena mesentérica superior, nosotros viendo la cara posterior del órgano, llama la atención como ocurre algo importante a ese nivel. Entonces nosotros vemos que esta vena que está acá, que es la vena areola, ¿qué vena es esta que está acá? Areola. Hola, José, ¿cómo Hola, te profe, va? ¿cómo estás? ¿Qué vena sería esta? Em, Esa vena sería No me la sirve con mensajes, ¿eh? mesentérica, La no, mesentérica vena superior. mesentérica superior, muy bien, fíjate, a este nivel del cuello se va a estar uniendo, fíjate, con esta vena que viene por acá. ¿Qué vena es esta que está acá? Esta es una visión posterior de la glándula. Cordazo, Está apagado el micrófono, profe. La esplénica era. no, es la vena esplénica. Esta es la vena esplénica. Que nosotros habíamos visto que la vena esplénica se unía con esta vena que viene acá, que es la mesentérica inferior, para formar un tronco, le dijimos a la compañera al comienzo de la clase. ¿Cómo era que se llamaba este tronco? El tronco es pleno mesentérico. Muy bien, esplenomesoraico, ya se van a comer, no se preocupen. El tronco esplenomesoraico, fíjate cómo el tronco esplenomesoraico se une a nivel de la cara posterior del cuello del páncreas con la mesentérica superior para dar origen a nivel de la cara posterior del cuello del páncreas a esta vena que nosotros vemos acá, que es la vena. Porta. Muy bien, esta es la vena porta hepática. Entonces, recordar esta relación súper importante, que en la cara posterior del cuello le tenemos un trayecto a la vena mesentérica superior y que ahí es donde
con unión con el tronco esplenomesoraico se va a formar nuestra denominada vena porta hepática a nivel del cuello, ¿ok? Entonces, nosotros vemos de que esas son básicamente las relaciones más importantes que tiene el cuello. Que un poco lateralmente, nosotros vemos a esta porción voluminosa del órgano, que recibe el nombre del cuerpo. Fíjense que si nosotros hacemos un corte de arriba a abajo y vemos el perfil de esta porción del órgano, vamos a ver que tiene una forma aproximada de un triángulo isósceles, con una cara anterior, que es esta, una cara posterior que mira hacia atrás, y una cara que es inferior, que sería esta, y separado por bordes que son el borde superior, este sería el borde anterior y este sería el borde inferior. Entonces llama la atención de que esta porción, fíjese, es cóncava por su cara anterior, porque básicamente aloja esa concavidad a lo que sería la cara posterior del estómago, ¿ok? La cara posterior del estómago. Vamos a ver después cuando tengamos nuestro taller sobre peritoneo, de que no es que están en íntimo contacto todo esto, sino que hay un espacio entre estos dos órganos que se llama la transcavidad de los epiplones y que básicamente es un espacio que hay entre la cara posterior del estómago y la cara anterior de lo que sería nuestro páncreas, ¿ok? Entonces, la cara posterior del páncreas se encuentra en relación, del cuerpo del páncreas, se encuentra en relación con ¿qué? Se encuentra en relación acá a este nivel con el nacimiento de esta arteria que nosotros vemos acá. Cordazo. Hola, profe. ¿Qué tal, Cordazo? ¿Qué arteria es esta que estamos acá viendo La nosotros? mesentérica superior. Muy bien, muchísimas gracias, Cordazo. Entonces, la cara posterior se encuentra en relación con el nacimiento de la arteria mesentérica superior y no solamente con relación al nacimiento de la arteria mesentérica superior, sino que la cara posterior, fíjense, se encuentra en relación con esta porción con esta porción de esta vena que es la vena esplénica, esta porción más superior de la arteria la vena mesentérica inferior y con básicamente este tronco común formado por la unión de las venas mesentérica superior y esplénica, perdón, las venas mesentérica inferior y esplénica, que es el tronco espleno-mesaraico, básicamente, ¿ok? Y finalmente, fíjense, la cara inferior es una cara que se encuentra en relación con varios órganos. En especial, llama la atención de que la cara inferior se encuentra en relación con esta flexura que nosotros vemos acá, en que marca la terminación de lo que sería Cuarta porción del duodeno. Fernando Domínguez. ¿Cómo se denomina a este ángulo formado por la flexión del intestino delgado a este nivel? Domínguez, Luis Fernando Domínguez. Profe, sería la flexura duodenal. Luis Fernando Domínguez, ¿cómo se llama esta flexión? ¿Qué Hola, tal? profe. ¿Cómo se llama esta flexión? La, fle- la flexura duodeno-yeyunar, La profe. flexura duodeno-yeyunal que se denominaba desde el punto de vista quirúrgico, ¿cómo se denominaba también? Y ese no me acuerdo, profe. Casi. ¿Alguien me puede decir, por favor? Porción ascendente. No. La flexura estamos hablando. Ángulo de His. No es ángulo de His. Es el ángulo de Trades. Ángulo de Trades. Escrito de esta manera. Ahí están viendo en el chat. Trades, ángulo de Trades, que para nosotros desde el punto de vista quirúrgico es importante. ¿Por qué?
desde el punto de vista quirúrgico, marca la transición de qué cosa. Marca de dónde es las vías bajas y vías altas para un caso de un hematemesis o un melena en caso de Exactamente, lo semiológico. que sería la vía, no sé si hay una pequeña confusión ahí, pero lo que sería las vías digestivas altas, que es todo lo que se encuentra por encima del ángulo de lo que Y serían las vías digestivas bajas. vías digestivas bajas, es lo que sería por debajo del ángulo, ¿ok? Entonces, la flexura duodenojejunal tiene, fíjense, una relación con lo que nosotros podemos observar acá en la cara inferior del cuerpo y nosotros vemos que también el cuerpo se encuentra en relación con el colon transverso y otros órganos también, ¿ok? Recordar eso. Y vemos cómo el borde anterior del cuerpo se encuentra en relación con la línea de inserción de la raíz del mesocolon transverso, ¿ok? La raíz del mesocolon transverso. Finalmente, llama la atención cómo esta última porción del páncreas, que vendría a ser la cola del páncreas, fíjense, a diferencia de todas las otras porciones que son retroduodenales, fíjense, sobresale hacia la cavidad anteriormente y pasa por delante de los elementos que van a ir a meterse en el ilio de este órgano. Barreto Manuel, ¿qué órgano es este que está acá? Hola, profe. El Hola, Barreto. vaso. El vaso, ¿eh? Porque si vos me decís vaso, yo no sé si es vaso de plástico, no sé si es vaso sanguíneo, vaso de cerveza, vaso de no sé qué, es el vaso, ¿ok? Entonces nosotros para diferenciar vasos sanguíneos del órgano vaso, decimos vaso o vaso, ¿ok? A lo españolísimo es el órgano, ¿ok? Entonces, fíjate que como el órgano vaso es un órgano que se encuentra adentro de la cavidad peritoneal, fíjate que la cola del páncreas sobresale y es cubierta por peritoneo tanto en su cara anterior como posterior. Es decir, esta porción de el páncreas se encuentra adentro de la cavidad peritoneal y todo lo demás, todo esto se encuentra por detrás. Entonces, la cola es intraperitoneal y todo lo demás es retroperitoneal. De ahí la importancia, ¿ok? Entonces, habiendo visto todo esto, digamos que la porción exócrina del páncreas, la porción exócrina, la que forma las enzimas digestivas que van a derramarse a nivel de la segunda porción del duodeno a este nivel, fíjense, derraman adentro del páncreas su contenido en un conducto pancreático, que es el conducto pancreático principal y que se origina en la cola y que termina básicamente a nivel de la cabeza del páncreas. En un sistema de, fíjate, este ducto largo, es razón por la cual se denomina el conducto pancreático principal y que es conocido históricamente como el conducto de Wirsung. Doctor, si puede escribir Wirsung para que los estudiantes puedan entender. El conducto de Wirsung, por favor, al cual ustedes pueden ver de que convergen algunos pequeños ductitos derramando el producto de secreción de las células exócrinas del páncreas a este nivel, dándole al conducto de Wirsung, voy a escribir Wirsung, un aspecto de un 100 pies. Y a los 100 pies en el español bien hablado también se le denomina escolopendra. De ahí que
fíjense, tenga, según el libro, un aspecto de escolopendra al conducto pancreático principal o de Wilson, que nosotros vemos que están haciendo a nivel de la cola del páncreas y que hace un recorrido oblicuo hacia abajo y hacia la derecha. Fíjense, si nosotros pudiésemos ubicar el conducto dentro del parénquima de la cola y el cuerpo, nosotros veríamos que el conducto se encuentra más cerca de la cara inferior del cuerpo y mucho más cerca de la cara posterior que de la cara anterior del cuerpo. Entonces, en ese trayecto, nosotros vemos de que el conducto se dirige hacia el cuello y es a nivel del cuello en donde hace una pequeña escotadura a este nivel, ¿m? Para dirigirse luego a su unión con el conducto colédoco, la última porción, la porción la porción retro pancreática del conducto colédoco y formar con él un conducto común dilatado en forma de una ampolla que nosotros le conocemos como la ampolla de Vater o la ampolla hepatopancreática. La ampolla hepatopancreática, básicamente, que es la que perfora la segunda porción la segunda porción del duodeno y que levanta la mucosa formando la papila duodenal mayor, ¿ok? Entonces nosotros vemos que, fíjense, es ahí donde el producto de secreción exócrina del páncreas está trayendo una gran cantidad de enzimas digestivas, se derrama a nivel del duodeno. Y recordar también que desde el punto de vista histológico, dentro de este sistema ductal, en las paredes de este sistema ductal, hay unas células que secretan una gran cantidad de una sustancia que se llama bicarbonato y que es básica para contrarrestar la acidez del quimoácido, ¿ok? Porque tenemos que recordar de que estas enzimas se activan a un pH determinado, que no puede estar demasiado ácido porque lo ácido inactiva las enzimas, sino que tienen que estar a un pH óptimo para que las enzimas puedan actuar. Llama también la atención de que en el lugar a nivel del cuello donde se curva el conducto pancreático principal, generalmente sale un conducto, un conducto pancreático denominado conducto pancreático accesorio, también conocido como conducto de Santorini, 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 que, fíjense, hace un trayecto oblicuo hacia arriba y hacia adelante, perfora también la pared de la segunda porción del duodeno, un poco por arriba y por delante de la papila duodenal mayor para formar la denominada papila duodenal menor, que puede existir o puede no existir, delimitando que este conducto puede existir o no existir. Y que no siempre este conducto van a ser de esta curvatura del conducto pancreático principal, sino que a veces pueden hacer de forma independiente, ¿eh? Básicamente haciendo de que esa producto de secreción exócrina de la cabeza del páncreas vaya a terminar también a nivel de la segunda porción del duodeno. Esto es realmente importante lo que nosotros estamos viendo acá. Y tiene una significación anatomopatológica muy importante en ciertos procesos que nosotros vemos en la práctica clínica quirúrgica común. Entonces, recordar por favor esto que les estoy explicando. Entonces, acá es donde se vierte el producto de secreción exócrina del páncreas en el sistema ductal del páncreas dado por el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio, ¿ok? Entonces, esto es con relación a el páncreas exócrino, pero también nosotros vemos de que el páncreas tiene un producto de secreción endocrino. Y dijimos que el producto de secreción endocrino va y termina en la sangre, básicamente. Entonces,
De ahí se entiende de que este órgano que nosotros estamos viendo acá sea un órgano extremadamente bien vascularizado, ¿ok? Y que tengamos que estudiar la vascularización del órgano básicamente de manera diferenciada. Entonces nosotros vamos a ver y tenemos que entender de que este órgano que es el páncreas está irrigado profusamente, básicamente por dos fuentes. Una que es ramas y ramas de ramas del tronco celíaco. Y por otra, la segunda fuente son ramas de la arteria denominada arteria mesentérica superior. Entonces, estas son las dos fuentes de irrigación del páncreas profusamente. Las ramas y ramas de ramas del tronco celíaco y las ramas de la arteria denominada arteria mesentérica superior. ¿Ok? Que tenemos que entender muy bien cómo está irrigado. Y fíjense cómo las diferentes porciones del páncreas, la cabeza está irrigada de una manera y el cuerpo y la cola está irrigados de otra manera. Entonces, nosotros ya hemos estudiado cómo se irriga la cabeza del páncreas porque vimos de que la irrigación del duodeno es común a la irrigación del páncreas. Entonces, mi pregunta es una pregunta para Guadalupe Montserrat Bielman. Guadalupe, ¿me podrías comentar cómo está irrigado el duodeno y por ende la cabeza del páncreas? ¿Qué arterias irrigan la cabeza del páncreas y el duodeno, por favor? Anótame un poco eso, profe. Javier Esteban Diarte. Diarte. Dacac. Evelyn. ¿Me podrías indicar cómo está irrigado? Excelente. Chicos, no somos nosotros los que tenemos que aprender cómo está irrigada la cabeza del páncreas. Karina Gómez. Karina Gómez. Me parece que... La arteria esplénica puede ser, profe. ¿Perdón? La arteria esplénica. La arteria esplénica. La cabeza del páncreas. Acá vos le estás viendo la arteria esplénica. ¿Vos estás viendo que la arteria esplénica le está irrigando la cabeza del páncreas? Pancreático duodenal. No, pero un ratito. Sol. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿me puedes decir cómo está irrigada la cabeza del páncreas? Miran por estas ramas. Esta arteria era Puede ser por la pancreática duodenal, profe. las pancreáticos duodenales. Muy bien. Esta arteria era Sol. No sabría decirte. Bueno, entonces, atende entonces. Entonces, Arriola, Sí, profe. Arriola, ¿esta qué arteria era? Esa es la arteria, la gastroduodenal, No, es la creo. gastroduodenal. Fíjate, ¿esto qué es? Eso no es el tronco celíaco. Este es tu tronco celíaco, ¿verdad? Entonces, esta es tu arteria. Hepática común. Esta es tu hepática común. Bien ahí por la ayuda. Excelente. Y nosotros dijimos que la hepática común se dividía finalmente en dos ramas terminales. Esta que va hacia arriba y esta que está acá. ¿Qué arteria es esta que va hacia arriba?
En la hepática porta. No, la hepática propia, ¿verdad? Porque va hacia el La hígado. propia. Y esta que está acá, hacia abajo, Esa es la esa sí es la muy gastroduodenal. bien, esta es la gastroduodenal. Y nosotros habíamos visto que la gastroduodenal hace un trayecto por detrás de la primera porción del duodeno y cerca del borde inferior se divide en dos ramas terminales. Mira poco. Esta rama que va acá, por la curvatura mayor del estómago. ¿Cómo era que se llamaba esta? ¿Alguien que le ayude, por favor? Gastroepiploica no, derecha. Gastroepiploica derecha. Y la otra que es esta, la otra terminal de la gastroduodenal que es esta. Fíjate que se mete acá en el surco entre la cabeza del páncreas y el duodeno. ¿Cómo se llama esta? La supraduodenal, profe. No, no es supraduodenal. Vos no estás viendo que está por encima del duodeno. Acá está el duodeno. Pancreato duodenal puede ser. Claro, esta es la pancreatoduodenal. Esta es la pancreatoduodenal superior y anterior, ¿verdad? Porque existe también otra que sale de la gastroduodenal, que es esta, que es superior y posterior. Entonces, esta es colateral de la gastroduodenal, la superior y posterior, y la superior y anterior es rama terminal de la gastroduodenal. Entonces, fíjense, las pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior, van de arriba abajo por este surco que separa la cabeza del páncreas del duodeno. Una va por detrás, pancreatoduodenal superior posterior, y otra va por delante, pancreatoduodenal superior anterior, que se unen con estas dos ramas que vienen de esta arteria que está acá. ¿Cómo se llama esta arteria que está acá? Mesentérica superior. Mesentérica superior. Esta es la mesentérica superior, Duré, muy bien, la mesentérica superior, que da como rama esta ramita que es la pancreatoduodenal inferior y que a su vez se divide otra vez en dos ramas. Una que es pancreatoduodenal inferior, que va por detrás, posterior, y otra que va por delante, anterior. Pancreatoduodenal inferior, anterior y posterior. Entonces nosotros vemos cómo las pancreatoduodenales anteriores, tanto superior como inferior, se unen formando un arco vascular que irriga la cara anterior del duodeno y la cabeza del páncreas, y las pancreatoduodenales posteriores, superior e inferior, se unen formando un arco vascular que van a irrigar la cabeza del páncreas por detrás y también del duodeno. Entonces vamos a ver la pancreatoduodenal superior posterior. Vamos a ver un ratito, imagen, acá le vemos. Esta es la pancreatoduodenal superior posterior que se une con la inferior posterior a nivel de la cara posterior de la cabeza del páncreas, irrigando, dando rama tanto para la cabeza del páncreas como para la cara posterior del duodeno. Entonces, nosotros vemos en líneas generales que son las pancreatoduodenales superiores, las ramas de las pancreatoduodenales superiores y las inferiores, las que van a irrigar la cabeza del páncreas. Porque a nivel de el cuerpo y la cola, la historia es diferente. Nosotros vemos de que principalmente esta zona va a estar irrigada por unas ramas de la arteria. ¿Qué arteria es esta? Mesentérica superior. Esplénica. Esplénica. La arteria esplénica, que hace un recorrido por el borde superior del cuerpo y la cola, y ahí va a... apaga un ratito tu micrófono, Irma. Va dando unas ramas, que son las ramas pancreáticas de la arteria esplénica, las cuales hay algunas que llaman la atención como esta, que es una rama pancreática de la arteria esplénica que se origina, fíjense, acá en el acabamiento de inicio
de la arteria esplénica y que penetra en el órgano profundamente dentro del parénquima. Esta es la arteria pancreática dorsal, que es rama de la arteria esplénica y que dentro del parénquima del órgano. Fíjense, se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda que recorren prácticamente todo el órgano, irrigando al órgano. Entonces, vean ustedes lo profuso que es la irrigación del órgano, ¿verdad? Y se dice de que esta es la arteria pancreática magna. Fíjense, en nuestro libro no habla sobre una arteria pancreática magna, y esto quiero decir bien, y quiero decirlo bien y bien claro. Fíjense de que no habla una arteria pancreática magna, y cuando habla una arteria pancreática se refiere a lo que dice Testud. Entonces nosotros preferimos no tocar el tema de la arteria pancreática magna. Así también la cola y el cuerpo se irrigan gracias a una rama que nosotros estamos viendo acá, que es la arteria pancreática inferior, que es una rama de lo que sería la arteria mesentérica superior. ¿Vieron ustedes que penetra dentro de el parénquima del órgano y se une con las ramas de principalmente la arteria dorsal? Entonces vean ustedes lo profuso que son las anastomosis arteriales que hay adentro del órgano, razón por la cual es muy difícil que por una obstrucción, un coágulo en una de estas arterias, el órgano infarte. Es muy difícil de que el páncreas infarte, sino que tiene una superirrigación que está que se condice mucho con la función básicamente del órgano, ¿ok? Entonces nosotros vemos que básicamente el órgano, entonces, se cumple lo que decíamos al comienzo, está profusamente irrigado por las ramas de la arteria esplénica, por ramas y ramas de la arteria esplénica y por ramas de la arteria mesentérica superior. Aún así, fíjense de que debido a que hay mucha variedad en la distribución de las arterias que irrigan al órgano, quiero advertirles de que este es un punto anatómico de discusión muy grande siempre a la hora de hablar de la vascularización del páncreas. Entonces, no hay un consenso anatómico generalizado. Entonces, ustedes van a leer de que quizás esta distribución en el libro de Testud esté diferentemente explicado a lo que está en nuestro libro de Rubier. Nosotros nos casamos y nos quedamos con lo que dice el libro de Rubier. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre la irrigación arterial del páncreas para ir cerrando ya el tema hoy? Muy Profe, bien. ¿Sí? la arteria pancreática dorsal, sus ramas, ¿cuáles son? Tiene una rama derecha y tiene una rama izquierda. No tienen un nombre específico, pero esa rama derecha e izquierda se dice que se distribuye por todo el órgano, ¿ok? Desde la altura más o menos del cuello hasta la cola. Y la izquierda es la que se anastomosa ahí como era, con la Con la pancreática inferior. pancreática inferior, sí, dentro del parénquima del órgano, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Bueno, ok, esta explicación puede ser diferente según el libro que ustedes lean y ya les expliqué por qué. Entonces, esa sangre que se fue, obviamente, no, casco. Si vos te fijas bien, el libro no se explaya sobre el tema de la arteria pancreática magna y le refiere solamente a Testud, el origen de la arteria pancreática magna, pero no es una arteria que al libro de Rubier le interese básicamente, ¿verdad? En algunos actas ustedes van a ver que esta es considerada la arteria pancreática magna, pero bueno, ¿verdad?
no en todos los atlas tampoco. Muy bien, entonces esa sangre que se fue tiene que volver de alguna manera. Entonces, sí, adelante. Yo tengo una pregunta sobre la arteria gastromental, si es que pasa enfrente del páncreas. Claro, la arteria gastromental, como vos estás viendo acá, mira, la gastromental, fíjate, esta es la gastroduodenal que está pasando por detrás de la primera porción del duodeno, ¿verdad? Por delante del páncreas, y vos estás viendo cómo acá está dando sus ramas terminales. Esta es la pancreatoduodenal anterior, inferior, y por otro lado, esta es la gastromental. Entonces, vos ves cómo esta arteria pasa por delante y va a seguir la curvatura mayor del estómago para irrigar al estómago. Esta es la gastromental derecha. ¿Entendido? Sí, gracias, profe. Excelente. Esa sangre que se fue tiene que volver de alguna manera, ¿eh? Y es importante para nosotros entender cómo vuelve. Entonces, nosotros vamos a ver que vuelven por venas, que corren paralelas a las arterias y que tienen sus mismos nombres. Entonces, nosotros vamos a ver que, fíjense, esta vena que está acá, ¿cómo se llama? ¿Esplénica? Esplénica. Esa es tu vena esplénica, que fíjate, está drenando una gran cantidad de venitas a este nivel, principalmente de la cola y el cuerpo del páncreas. Y para hacer una relación, fíjense cómo esta vena se une con esta vena que está acá. ¿Qué vena es esta? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior, para formar este tronco que recibe el nombre de Mesaraico. Esplenometaraico. esplenomesareico, que a nivel, fíjense, del cuello del páncreas se une con la vena Mesentérica superior. para formar. La vena porta hepática. Muy bien, eso ocurre a nivel del cuello del páncreas. Entonces vean ustedes cómo el páncreas está siendo drenado por la vena esplénica, ¿verdad? Y la región del cuerpo, principalmente, que está siendo drenada por estas venas que corren paralelas a la arteria. Esta vena, ¿cómo se va a llamar? Esta que está acá. Pancreato duodenal inferior. ¿Inferior? Anterior. Anterior. Inferior, anterior. Muy bien. Entonces, las pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior, como ustedes están viendo, van a drenar. ¿A dónde? La mesentérica superior. Muy bien. Fíjate cómo esta vena que está acá, ¿cómo se va a llamar? Pancreato duodenal superior. Superior. Anterior. Superior, anterior. Fíjate cómo se va a unir a esta vena que viene acá. ¿Cómo se llama esta vena? Gastromental derecha. La gastromental derecha, van a formar un tronco común y ambas van a derramar su sangre a la mesentérica, vena mesentérica superior. Ahora, lo único que llama la atención es esta vena que está acá. ¿Qué vena creen que es esta? Mira un poco su relación con relación a la cabeza del páncreas. La gastromental. No, no es gastromental. La pancreato duodenal superior dorsal. Posterior. Muy bien, la pancreatoduodenal superior posterior, que a diferencia de las otras pancreatoduodenales que vierten su sangre o que tributan a nivel de la vena mesentérica superior, fíjense como la pancreatoduodenal superior posterior va a tributar directamente en el tronco de la vena porta hepática, ¿ok? Esa es la única diferencia que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Fíjense, esta distribución es importante, ¿por qué? Porque es por la sangre venosa que va a venir el producto de secreción exócrina del páncreas. Va a venir por acá, perdón, el producto de secreción endocrina del páncreas, que son las sustancias de naturaleza hormonal, insulina y glucagón. Y fíjense, esa sangre que tiene insulina y glucagón, ¿a dónde va a terminar? Va a terminar primero al nivel del hígado.
llevando señales químicas para que las células del hígado puedan absorber, puedan guardar, mejor dicho, ¿eh? algunos sustratos, como por ejemplo el azúcar en la sangre. Entonces, la insulina, está llevando la secreción de insulina, lleva una señal química a los hepatocitos para que se ingrese gran cantidad de glúcidos, de glucosa, adentro de las células hepáticas para que después de la comida no se dispare tanto la glucosa en la sangre, no se dispare tanto la glucosa en la sangre y eso sea un problema. Entonces, fíjense de que en la situación contraria, en los espacios entre que estamos entre una comida y otra, estamos haciendo ejercicio, estamos trabajando, comienzan a descender esos niveles de glucosa en la sangre y es el glucagón ¿eh? Que es secretado por la porción endocrina del páncreas que llega hasta las células hepáticas para darle la señal a estas células a que liberen esa glucosa almacenada dentro de ellas para mantener los niveles de glicemia en sangre de manera constante, ¿ok? Entonces, ustedes entenderán que una de las causas de una de las enfermedades más prevalentes que nosotros tenemos en Paraguay, que es la diabetes, que es diabetes mellitus, que es la incapacidad que tiene el cuerpo humano de manejar los niveles de glucosa, de bajar los niveles de glucosa, básicamente, de manejar los niveles de glucosa básicamente dentro de la sangre. Por eso el diabético tiene niveles de glucosa muy altos en la sangre, es justamente porque dentro de esos islotes de células que se encuentran en el parénquima hepático, las células encargadas de secretar insulina no lo están haciendo de manera eficiente. Entonces, recordar, por favor, y se entiende muy bien por qué el tubo digestivo y sus glándulas anexas tienen que tener un drenaje venoso diferenciado a el drenaje venoso de la parte inferior del cuerpo, que es el sistema del sistema básicamente cava, ¿ok? Entonces la diferencia entre sistema porta y sistema cava, ¿ok? Fundamental de entender eso. Finalmente, habiendo visto la irrigación funcional del órgano, tenemos que terminar básicamente hablando sobre la inervación del órgano. Entonces nosotros habíamos visto de que alrededor de este tronco arterial que nosotros vemos acá, que es el tronco, ¿cómo era que se llamaba, Caterín Villar? Este tronco. Laura Acevedo. Laura Acevedo. Hola, profe. ¿Cómo te va? ¿Cómo se llama este tronco arterial que nosotros vemos acá? El tronco celíaco. Muy bien, ese es nuestro tronco celíaco. Dijimos de que las fibras del nervio vago, gracias Laura, y las fibras simpáticas que vienen con unos nerviecitos que se llaman los nervios esplácnicos, van a formar alrededor de este tronco un plexo nervioso muy característico que se llama, ¿cómo era que se llamaba, Laura Acevedo? Ese plexo nervioso a este nivel. Profe, el plexo solar o celíaco. Muy bien, el plexo solar o celíaco, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos que tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿ok? Y que esas fibras que salen a partir del plexo celíaco, gracias, Laura, se van a distribuir por las ramas de ese tronco celíaco para llegar al órgano correspondiente. Entonces nosotros vemos de que las fibras, fíjense, que vienen principalmente del tronco celíaco, del plexo celíaco,
van a inervar al órgano, pero también de que sabemos de que hay algunas fibras que proceden de este tronco, de este plexo que se forma a este nivel del tronco arterial que nosotros vemos acá, que es el denominado plexo mesentérico superior, que también puede inervar el órgano. Pero principalmente este plexo autónomo denominado plexo celíaco o solar es el que va a dar unas fibras simpáticas y parasimpáticas para gobernar el funcionamiento del páncreas en las diferentes situaciones fisiológicas que le toca actuar.